la plataforma Zoom y por los que nos siguen en Facebook. Ujú. Bueno, cerrando con el ciclo de conferencias según Unicreto, que es organizado por el ACUNI, nos complace en presentar al ingeniero Cristian Sotomayor Cruz. Él es ingeniero civil egresado de la Universidad San Luis de Gonzaga de Ica, con maestría de ingeniería civil en la Universidad de Sherbrooke en Quebec, Canadá, máster especializado en dirección de operaciones en ADA, en Escuela de Negocios de Barcelona, Cetrum PUC. Es el gerente general de Consucreto SAC. Bueno, el tema del día de hoy, el que nos va a brindar será el tema de tecnologías de concretos especiales para cimentaciones en infraestructuras. Le dejo a continuación con el ingeniero. Muchas gracias, Ángel. Buenas tardes, casi buenas noches con todos. Un gusto saludarlos. En primer lugar, dirigirme a todos los asistentes y en especial al equipo del capítulo estudiantil del ACI de la Universidad Nacional de Ingeniería. Mi agradecimiento por la invitación. Bienvenidos a todos. Disculpen un poquito el pequeño retraso, los chicos han estado haciendo su mejor esfuerzo. Entiendo que acaba de culminar una conferencia, así que vamos a empezar esta. Espero sea de su agrado. El tema que vamos a tocar es muy interesante porque tenemos un potencial muy grande en el país de hacer infraestructuras, cimentaciones, obras muy importantes para fundar bien las estructuras. Por ende, les voy a proponer en nuestra charla de hoy hablar de las mismas. Una pequeña introducción donde nos vamos a referir la similitud que existe entre el ser humano y las edificaciones, mirando el concepto ingenieril de cómo paramos las infraestructuras, las cimentaciones. ¿Qué son estas? Vamos a definirlas, hacer una rápida clasificación. La idea no es, digamos, abarcar todo, pero sí tratar de poder, digamos, cubrir la mayor cantidad de conceptos. Cimentaciones en infraestructuras, básicamente las que nos van a interesar, porque yo le voy a contar de 4 proyectos que se pudo trabajar, se pudo asesorar, algunos desde la fase de diseño y otros a mitad. Entramos un poquito ahí a ayudar al equipo de diseño y construcción en el marco de la asesoría especializada. ¿Qué consideraciones nos indican los reglamentos, tanto para el diseño y proceso constructivo? ¿Y cuáles son los errores frecuentes que encontramos en estas etapas? Sobre todo, empresas como de parte de quien le habla la Diera, hacemos el servicio de consultoría y identificamos una serie de oportunidades de mejora para ayudar al constructor, al calculista, a todo el equipo. Esa es la idea. Y bueno, luego entraremos a proponerle 3 tecnologías de concretos, que seguramente alguna de ellas la conocen, para ver cómo funciona en estos proyectos de cimentaciones importantes para infraestructuras. Los casos prácticos y bueno, algunas reflexiones finales esperando sea de su agrado. Bueno, entonces empezamos la sesión. ¿Qué similitud observamos en estas 2 fotos? Ya, tenemos a 2 personas ahí que están cargando unos objetos y a nuestra derecha tenemos un bonito edificio con una cimentación marcada. Entonces, podemos decir que los asemeja la postura vertical que están ambos, el contacto con el suelo para poder transmitir su peso propio, la transmisión en sí de la masa y sobre todo la estabilidad de su base, o sea, los piecitos del ser humano y los piecitos de la edificación. Si miramos desde el punto de vista ingenieril, vemos que digamos, los pies son elementos intermedios que transmiten nuestra masa hacia el suelo. Nos dan un equilibrio para evitar que nos caigamos y son los primeros en absorber cualquier impacto del suelo como una especie de amortiguamiento. También permiten transmitir la fuerza de reacción hacia la rodilla, luego hacia la cadera para mantenernos equilibrados. Desde el punto de vista biológico, cada pie sabemos contiene más o menos 26 huesos, 33 articulaciones, tiene más de 100 músculos, ligamentos, tendones. Entonces, el engranaje y la forma, si miramos un poquito la foto de esta linda publicación, sobre todo comienza por un paso, vemos ahí que el engranaje, la forma que tiene el pie, ¿no? La forma de sus huesos, hacen posible que el ser humano
pueda pues mantenerse en equilibrio, desplazarse y realizar diversas actividades en el día a día. Entonces, esto es interesante, ¿no? Entenderlo porque como nosotros, digamos, transmitimos nuestra masa y en función a cómo nos movamos, ese contacto, esa interacción con el suelo, pues las estructuras también. Entonces, si miramos ya la cimentación en sí, es un elemento, digamos, intermedio, que permite transmitir las cargas de una estructura hacia el suelo subyacente sin que rebase la capacidad portante de un terreno, de un suelo, ¿no? Una capacidad normalmente entre 2 a 5 kilogramos, un suelo convencional, suelos arenosos, casi medio kilo a 2 kilos, hay que poner grandes plateas de cimentación, o suelos tipo rocosos, 10 a 30 kilos o un poco más. Entonces la idea es que transmita la carga sin que rebase su capacidad portante y que tengamos deformaciones admisibles para la estructura. Como principales funciones, ya lo hemos comentado, ¿no? Primero, transmitir las cargas de las superestructuras hacia el terreno, distribuir adecuadamente estas cargas, ¿no? Hacia la cimentación, ¿no? De la superestructura hacia la cimentación y luego hacia el suelo, limitar los asentamientos, sobre todo en edificios altos, hay que controlar el creep en el edificio, hay que controlar el asentamiento en el terreno y mantener siempre la verticalidad de las mismas, de las estructuras. Entonces, rápidamente les contaba una presentación de los tipos de cimentaciones según su profundidad, digamos aquellas que son superficiales, aquellas que son más o menos semiprofunda o profunda, superficiales hasta 3 metros, 3 a 6 semi y de 6 a más, digamos, cimentación profunda. Hay un factor, digamos, que es la profundidad entre el ancho, el cual se controla para cada uno de estos casos. Según el tipo, ¿no? De las cimentaciones superficiales tenemos las cimentaciones corridas o zapatas corridas, las aisladas, tenemos las escalonadas, también las combinadas y una losa o platea de cimentación en casos con terrenos de muy baja calidad portante, capacidad portante. Dentro de las profundas, si miramos su configuración, tenemos aquellas destinadas para hacer unos pozos, sobre cajones neumáticos, que tienen aire comprimido. La foto no es muy buena, disculpen por el tiempo, no conseguí otra, pero lo que se hace es pues una especie de cajón, se funda y encima ya va la superestructura de un puente, ¿no? Se hace unos ductos, bajan por ahí la gente, excavan. Esto es cuando el suelo es muy inestable y tenemos que ahí cimentar colocar una gran cimentación de estructura. Entonces, ¿qué es un cajón? Es una estructura que se hunde a través del terreno o del agua y permite, obviamente, colocar la cimentación hasta un nivel de profundidad que indique el proyecto. Luego es parte ya de la estructura que se va a construir. Dentro de las profundas también tenemos los pilotes y los micropilotes. Pilotes que tienen más o menos diámetro de 300, 450, 500 milímetros, de distintos materiales, concreto, concreto armado, acero, de distintos sistemas de fabricación, prefabricados, preforzados, ¿no? Y también los micropilotes que se usan, sobre todo en espacios más pequeños, diámetros más o menos de 90 a 300 milímetros, son muy útiles, es uno de los 4 proyectos que le voy a comentar, y estos básicamente se usan, pues, se rellena por gravedad o se rellena para generar una presión al terreno, algo así como romperlo, pero para hacerlo más denso, o sea, para eliminar más los vacíos. Acá tenemos un mix ya de, digamos, tipo de cimentaciones, de todo lo que hemos hablado en breve, hacia las infraestructuras. ¿Qué encontramos? Básicamente pilotes, encontramos la cimentación propia aislada o a veces combinada, entre otros, o pilas que juntan a varios pilotes y dependiendo de el tipo de extensión, la calidad del terreno, todos estos pueden estar de manera aislada o combinada para cumplir un fin estructural. El reglamento menciona al concreto que se hace para todo tipo de estructuras y también para las cimentaciones. Habla de concreto ciclopio, digamos que para infraestructura sería algo así como mejorar la base, encima ponemos las grandes cimentaciones. En edificaciones vaciamos concreto ciclopio. Recordarle que es un concreto no estructural de resistencia a 100 kilogramos por centímetro cuadrado. Se utiliza 30% de piedra grande. Algunas veces cuando dicto curso de lo que es práctica constructiva, le muestro ahí unas fotitos, pareciera que no fuera 30, un poco más, entonces eso hay que controlarlo, ¿no? Si no, también estamos ocupando más área con
material que no es acorde a lo que corresponde al concreto. Limitaciones para cimientos corridos, sobre cimientos, muro de contención, gravedad y falsas zapatas. En el caso de falsas zapatas, esto, digamos, conjuga con lo que es infraestructura en grandes puentes. Concretos estructurales para cimentaciones. Aquellos, básicamente, que tenemos con una resistencia mínima de 175 kilos por centímetro cuadrado. Y si bien el reglamento indica este valor como resistencia, hay que tener cuidado porque por durabilidad, ya lo voy a explicar en breve, no es un concreto apropiado, sobre todo si la infraestructura va a estar en contacto con, digamos, unas zonas agresivas, con un suelo agresivo, ambiente marino, una napa freática alta, con agentes contaminantes, entonces hay que tener cuidado. Por eso les he adjuntado la tabla de durabilidad del concreto, donde dependiendo de su grado de exposición, contacto con el agua o agentes químicos, hay que dejar ya el tema de la prescripción de la resistencia y pasar a mirar un poco el tema de la durabilidad a través del control de la relación agua-cemento. La reducción a valores máximos de 0,50, 0,45, dependiendo sea el caso. Si tenemos concentraciones de cloruros, sulfatos, hay una exposición entre grado moderado a grado muy alto, igual. Tenemos que respetar unas relaciones máximas para minimizar los riesgos potenciales de ataque de estos agentes con los componentes del cemento. Y también, ya dejando un poquito el diseño, cuando miramos el tema del proceso constructivo, la norma, digamos, cubre algunos aspectos generales, pero menciona dos que son muy importantes a tener en cuenta, no solo para cimentación, en realidad para cualquier proceso de trabajo en obra. No hay que echar agua al concreto durante el vaciado, o sea, no hay que meterle el agüitivo, como le digo a los chicos en clase, sino que hay que controlar la relojía, la trabajabilidad. Si necesitamos retemplar la mezcla porque se ha secado, es preferible usar tecnología de aditivos químicos, reductores, en este caso plastificantes, superplastificantes, para el concreto. Y el otro tema es que todo concreto, digamos, dentro de su proceso de trabajo, evitando el tema de adicionarle agua, en un proceso convencional, condiciones controladas, debemos de compactarlo, ¿no?, cuidadosamente por medios adecuados, dice la norma, durante la colocación, y debe ser acomodado por completo alrededor de la zona de refuerzo, la parte más crítica, ¿no? A veces ahí fallamos un poco en lo que es la técnica de consolidación. Esto lo voy a explicar muy bien. Tengo un videito que va a simular inclusive cuál es la razón de aplicar la vibración para que se entienda cómo esto ayuda a eliminar los vacíos. Entonces, dos conceptos: no retemplar o hacer un retemplado, digamos, controlado a través de aditivos. No lo hice la norma directamente, pero la idea es evitar el retemplado y sobre todo hacer una buena práctica constructiva, colocación al interior de la cimentación, del encofrado, consolidación, controlando el espesor de las capas, el distanciamiento del vibrador, los tiempos de vibrados, entre otros aspectos que paso a continuación ya a explicar, primero a nivel del tema del diseño. Si hablamos del concreto estructural, destinado para las edificaciones, para lo que son cimentaciones, les cuento que resulta recurrente especificarlo solo por su F'C, por su resistencia mecánica. ¿Qué valores? 175, 210. Y me he recorrido gran parte del país mirando puentes, mirando infraestructuras, muelles, ¿no? Entonces, y es muy delicado porque siempre estas infraestructuras, valga la redundancia, están en zona de ambiente agresivo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hacen a veces en las especificaciones? Indican esto concreto y a su vez, para contrarrestar el efecto del clima, de la agresividad química, cemento Portland tipo 5. Si estoy cerca del ambiente marino, un cemento tipo 5, bajo contenido S3A, por lo tanto va a minimizar el ataque de sulfato. La idea no es mala, los cementos son buenos, el problema es la concepción, cómo estamos nosotros diseñando, cuál es el alcance técnico que estamos implementando. Si ustedes miran acá abajo, por ejemplo, un concreto 175 de resistencia, amplificamos su resistencia requerida para poderlo diseñar en laboratorio, eso es más o menos un 200 kilos. Si miramos la relación agua-cemento de la tabla del ACI o de la curva que podemos hacer a partir de la tabla, esto corresponde a una relación más o menos de 0,70.
Y si esto lo llevamos más o menos a cuantificar cuál es el grado de permeabilidad, acá tenemos el ábaco, resulta que un 0,70 es un concreto muy vulnerable. Es un concreto que tiene una altísima permeabilidad. ¿Eso cómo se traduce al español? Sencillo, miren ustedes. A la izquierda es el vaciado en obra. Es un concreto de una cimentación, ¿no? Se está colocando por capas, tiene mucha agua, ¿no? Un 0,70 tiene bastante agua, más de lo debido para la hidratación y para el proceso de fraguado. Entonces, al cabo de un tiempo, el agua del interior intenta subir. Ustedes ven que se forma una nata de agua, eso se llama la exudación externa. Yo les enseño a los chicos en clase que también existe la exudación interna. Esa agüita que ya no juega en el concreto, que intenta subir, pero cuando fragua, le gana el tiempo, no llega a subir, se esconde debajo de la piedra. Esa agüita, ¿no? Cuando fragua el concreto, pues ni tonta, se va, se evapora. Entonces, ¿en qué se transforma? En estas fisuras. Esta es la zona de interfase, la zona de unión entre la grava y la pasta, o la grava y el mortero. Esto es a microscopio. Entonces tenemos grande fisuramiento, tenemos grandes vacíos, y eso debilita el concreto. Nuevamente, traducido otra vez al español, significa que va a durar mucho menos. Entonces, vamos un poco ahí ya armando el rompecabezas, que tanto cuesta en, digamos, postconstrucción, utilizar estos concretos solamente por resistencia y no por desempeño. Otro tema que se indica de manera recurrente en las especificaciones es que a las estructuras de cimentación les asignan un bajo rango de asentamiento, ¿no? El asentamiento medido con el cono de Abra. Entonces, parte de culpa, en el buen sentido lo digo, lo tiene las normas, ¿no? La norma nacional, el Reglamento Nacional de Edificaciones, el ACI 211, el Manual de Carretera. Si bien en el título de la tabla, que tipifica los rangos de asentamiento, tanto para cimentaciones, zapatas, dice es recomendable, pero muchas veces esto se toma por parte de la supervisión o por parte del proyectista como una panacea, es decir, lo tengo que aplicar sí o sí. A pesar que con letra Arial chiquita, dice abajo, que podemos incrementar, digamos, un poco más la consistencia en 1 pulgada cuando se use aditivos. Ahora, esto no es tan sencillo, porque si de 3 pulgadas yo paso a 4, igual sigo o voy a tener problemas en la obra. Entonces, miren la foto a la derecha, ¿no? Es una estructura que tiene una cuantía de refuerzo muy alta. Entonces, en este caso, así lo basé con 4 o 5 pulgadas de LAN. Prácticamente va a ser muy tedioso, muy difícil, si no es imposible, lograr una buena constructabilidad. Es decir, una buena calidad de la estructura, un buen vaciado, luego de tener ya el concreto colocado, vaciado, curado, y que haya ganado su resistencia, que sea de la calidad que esperamos, no lo vamos a lograr. Va a ser muy tedioso. Entonces, esto no funciona. La técnica de vaciado, la cuantía de acero que tenemos acá, el encofrado, las dimensiones de la estructura, demandan un concreto más fluido, con una rheología distinta, con una trabajabilidad mayor que la que confiere un concreto de 1 a 3 pulgadas. Entonces, esto va a ocasionar problemas de origen estructural. ¿Por qué? Porque el concreto va a ser colocado de manera deficiente al interior del encofrado, a su vez no se va a poder compactar bien. ¿Cuánto puede reducir la resistencia? Hasta un 30, un 40% en la mayoría de los casos. Entonces vamos a estar así, vamos a meter en problemas al constructor, quien es quien se lleva la parte más desagradable, ¿no? ¿Qué hace? Dice, ¿no? Otro tema que es importante para los vaciados masivos, que es otro de los proyectos que les voy a contar de los 4, que les he comentado al comienzo, vaciado masivo de concreto, es que se da mucho énfasis a nivel del diseño de mezcla a que no se supere la temperatura máxima, lo cual no está mal, porque la razón de limitar las temperaturas de vaciado es porque el concreto en su núcleo, a través de la generación de calor propio de la reacción exotérmica del cemento en contacto con el agua, va a incrementar su temperatura y va a intentar de repente a pasar el valor de 70 grados centígrados. Al tener pues una gran masa que libera calor, esto es perjudicial. ¿Por qué? Porque si supera los 70 grados, obviamente ocurre un problema, la formación de electringita secundaria, eso se traduce en fisuramiento. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que controlar el diseño de mezcla
que tenga unas temperaturas no mayores a 24, 26 grados, 28 grados. Si estamos en 30, 32, también se puede vaciar. Hay que utilizar cemento adicionado, a veces hielo, o un aditivo que ayude a controlar la reacción exotérmica de la liberación de calor. Entonces, estos procesos son importantes evaluarlo a través de un estudio térmico, que lo voy a explicar en uno de los proyectos en breve. Por lo tanto, está bien controlar la temperatura. Lo que no está del todo bien es que al pobre constructor lo dejamos huérfano. ¿Por qué? Porque no le estamos dando retroalimentación, información sobre cómo es la técnica constructiva. Entonces, acá vemos una fotito donde la gente está vaciando prácticamente la mitad de la losa y luego entra la otra mitad, es un vaciado masivo. Pero igual van a tener problemas de calor. ¿Por qué? Porque no se vacía así las estructuras. Las cimentaciones masivas se tienen que vaciar bajo la metodología de celda, que le voy a explicar en unos minutos. Entonces, la técnica de vaciado es clave para liberar calor en las primeras horas. Liberar parte de los encofrados, es decir, ir desencofrando algunas tapas, algunos laterales, para que disipe más calor y evitar que la temperatura se incremente y sobrepase los 70 grados y meternos en problemas. Otro tema que también es importante, digamos, revisarlo con el equipo técnico. Sucede que, sumado a que un diseño de concreto le asignamos un bajo rango de fluidez, encima debemos afrontar un problema que no es menor. La deficiencia, de la falta de expertise de la mano de obra, hace pues que tengamos problemas en la consolidación, etapa clave para hacer un concreto de calidad. Un ejemplo, ustedes ven aquí, el amigo está vibrando, está echando el vibrador, es decir, un vibrador de cabeza larga, que no es el adecuado para ese espesor de losa. Entonces, ni el vibrador está haciendo su trabajo, ni la técnica es la correcta. En ese caso no se está vibrando, lo que se está haciendo al colocar el vibrador inclinado de una longitud diferente a la que necesita, que es cabeza corta, es, digamos, empujar al concreto, no se vibra. ¿Cómo se tiene que vibrar? Presten atención que aquí les he preparado un video muy bonito para que se entienda la función de la vibración. ¿Qué se hace? Se inserta el péndulo de manera vertical. Se va retirando con cuidado, espaciado a una determinada distancia, generalmente 20, 30 centímetros, no más. Esto se calcula con una tabla de la CI. Miren cómo agita el péndulo, cómo vibra. Existe un tacómetro para controlar su frecuencia, existe una tarjeta para medir la amplitud. Yo creo que por acá tengo una. Déjenme ver si les puedo mostrar. Vamos a ver. Acá están. ¿Ven? Nosotros tenemos unas tarjetas acá en la empresa para poder medir la amplitud de la vibración. Entonces, esto es importante. Medir la amplitud y medir la frecuencia. ¿Ven ahí? Todas las burbujitas se están yendo hacia la superficie. Ese es un poco el objetivo. Que todas las burbujitas se vayan a la superficie y no tener problemas con la deficiencia de la consolidación. Entonces, otro tema importante es que como lección aprendida, debemos aquí reflexionar que para diseñar un buen concreto y un buen proceso constructivo, no basta solo con cumplir con las especificaciones de la obra, que es lo que nos exigen mucho hacer, y también con el reglamento, que no digo que esté mal, al contrario, siempre hay que empezar por ahí, pero es el punto de partida. O sea, el reglamento, las especificaciones que contienen requisitos mínimos en su mayoría, no son los máximos ni los ideales, eso depende ya del compromiso del contratista. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cumplir, eso se llama enfoque prescriptivo, pero sobre todo mirar el enfoque por desempeño, es decir, un diseño que realmente funcione, que no sea solo el papel, y el vaciado que ayude en la constructabilidad, que tenga la fluidez adecuada para facilitar el control del vaciado por capas, la vibración, entre otros trabajos, el acabado si lo amerita en la parte ya final del vaciado,
Entonces, la prescripción, cuidado, nos puede meter en problema, ¿no? Acá creo que las dos fotos son claras. ¿Me puse el zapato, luego me lo saqué? Pues sí, uso el zapato. Pero eso no me garantiza que mi pie y todo mi sistema esté en buen estado de salud. En el tiempo, con un zapato muy ajustado o con un zapato inadecuado, que por abajo me está entrando las piedritas, las tierritas, me voy a dañar, me voy a doblar el tobillo. Igual pasa la cimentación. Falla esta y falla toda la superestructura y voy a meterla en problema. Bien, de los concretos especiales involucrados para lo que es los vaciados que le voy a comentar, tenemos tres, ¿no? Los fluidos, generalmente mayor a 8 pulgadas de SLAM, los autoconsolidantes para pilote, micropilotes, y bueno, brevemente les comentaré estos concretos coloreados para relleno de zanjas. En los dos primeros está centrado los proyectos que les voy a explicar. Bien, acá tenemos los concretos convencionales, ustedes saben, por rango de asentamiento, desde los secos, que se usan para fabricación de tubos, vaciado de pavimentos, cimentaciones. Si es a cancha abierta, podemos usar uno de 2 a 4 pulgadas de SLAM, vaciado directo, no hay problema, descarga con chute, pero si tenemos una cimentación con mucho acero, de hecho que vamos a estar pensando vaciar algo que tenga un grado de fluidez 6 a 8 pulgadas, inclusive más. Los concretos especiales de fluido. Entonces, seguramente algunos de ustedes en otra conferencia han visto que me ha acompañado esta lámina, igual que la anterior, haciendo énfasis que estos concretos son los del siglo XXI, para todo tipo de estructura, incluyendo la cimentación. ¿Qué de particular tiene? Gracias a su elevada fluidez, voy a simplificar los procesos de trabajo. Mano de obra, sobre todo hoy en día por el tema de distanciamiento social, voy a reducir el tiempo de virado a lo que es no tan agradable. En el tiempo nos acostumbramos a ese ruido, pero son más de 80 decibeles que ejerce o que emana el vibrador en los trabajos de vibrados en obra. Entonces hay que tener cuidado. Estos concretos, solo mencionarles que el autoconsolidante, breve explicación les voy a dar, no voy a profundizar porque en otro momento se ha hecho y más que todo quiero ir de frente a la aplicación en estos proyectos, pero sí les voy a compartir conceptos de base. Es un concreto, como ustedes saben, que se utiliza para trabajos especiales, alto desempeño, se coloca muy fácil al interior del encofrado, este se compacta por efecto de la gravedad, sin aporte de la energía de consolidación interna o externa. Hay un riesgo de segregación mínima, esto es muy bien controlado por el diseñador, por la tecnología de aditivos que disponemos. Entonces, acá tenemos varios buenos ejemplos, ¿no? ¿Dónde van estos concretos? Diferentes tipos de losas y cimentaciones, pavimentos, vaciados de placas al interior. Todos estos ya no necesitan, digamos, que se le confiere energía de consolidación a través del vibrado. Simplemente se descarga al interior del encofrado y al cabo de un tiempo se va a hacer los acabados y ya está. No vamos a tener problema. Entonces, la idea es que facilitemos el proceso constructivo de las estructuras, sobre todo de las infraestructuras, que no las vemos, no es tan sencillo, las super sí, ¿no? La losa, la placa, la columna, pero las infra, pilote, micropilote, las cimentaciones superficiales, vemos un poquito, pero las profundas en generales, las cajas, no la vemos, entonces es muy tedioso y hay que ir a la segura con un concreto que realmente facilite la construcción. Bueno, contarles que para elegir el grado de fluidez hay tres rangos que el ACI 237 nos confiere, hasta 550 milímetros, 550, 650 y más de 650. Algunos criterios cualitativos como la cantidad de refuerzo, la calidad del acabado, la complejidad para el vaciado, la profundidad del elemento, la importancia del acabado superficial, la longitud o la altura del elemento, en este caso es lo mejor que te confiere este concreto, ¿no? Poderlo vaciar no importa qué altura. El espesor del muro, la cantidad de gruesos que tenga la mezcla, entre otros aspectos. Rápidamente, también comentarles que varios investigadores han propuesto diferentes contenidos de cemento. Empezaré, disculpen, de izquierda a derecha, diferentes volúmenes de agregado. Generalmente
28 a 32%, lo que recomienda, por ejemplo, el comité de la CI. Contenido de pasta, 34 a 40%. Este factor es clave cuando queremos diseñar concreto que se van a bombear a una gran distancia, la pasta, para poder lubricar bien las tuberías. Contenido de cemento, 380 a 600, ¿no? Y el contenido de agua, jamás de los jamases sobrepasen 200 litros. Consejo de amigo, ¿sí? Generalmente su hábitat es 170, 190 litros. Si sobrepaso los 200, le firmo un cheque en blanco, va a haber problema de exudación, va a haber problema de inestabilidad. Eso va a ser casi un hecho. Utilicen superplastificantes. Tenemos varias tecnologías, buenas empresas de aditivos en el Perú y en el mundo. Polinaftaleno sulfonato, polimelamine, tenemos el policarboxilato, tenemos aditivos de última generación, productos híbridos, varias combinaciones de tecnologías. Tenemos aditivos que ayudan un poco a mantener la trabajabilidad, retardan un poco el tiempo de fragua, ideales para estos trabajos especiales. Incorporador de aire, yo les contaba algunas veces cuando nos hemos encontrado con algunos de ustedes que están en línea, para mí es uno de los 3 elementos que yo tengo acá en mi mesa en la oficina de consultoría. Cuando veo un concreto muy cohesivo, ¿qué hago? Su gotita de incorporador. Eso rompe cohesividad. Si utilizamos el rheómetro, baja la viscosidad plástica y automáticamente el concreto se acomoda mejor. Y nos ahorramos de varios problemas. Modificador de viscosidad, no me gusta. Siempre mi jefe cuando trabajaba en aditivo me decía, oye, ¿por qué no vendes modificador? Cuando trabajaba como gerente técnico comercial. Pues no, el producto está ahí, pero es el último recurso. Hay una razón científica. El modificador es bueno cuando ya no tienes una arena bien graduada y no hay otra forma de compensar esa deficiencia de la gradación, esa falta de retenido en la malla 50-100 de la arena. Entonces, ahí metemos el modificador. Hay una causa inevitable. ¿Dónde? Iquitos. En algunas frentes de canteras de Pucallpa. Ahí tenemos problemas de gradación. Módulo de fineza entre 2.2, 2.5, donde sí es recomendable meter un modificador de viscosidad. Cuando el módulo de fineza de la arena para hacer morteros, para micropilotes, generalmente fluctúa entre 1.8, 2.2, 2.3. Esa arena parece sémola, la que hay justamente en Iquitos, la que tenemos en el norte, en Trujillo, en algunas sedes. Entonces, ahí sí conviene. ¿Por qué? Porque ayuda a mantener cohesiva la mezcla, dado que por la falta de material más grueso, existe una presencia de agua en el tiempo, o sea, existe sudación, existe cierta inestabilidad. Con esto se controla. Entonces, hacemos la mezcla, el protocolo de mezcla, ¿no? Controlamos ahí en un volumen determinado de 40 a 60 litros, yo digo el 60% máximo de la capacidad del trompo. Acuérdense de este dato, para que cuando pasen a producción o en obra, la reproducibilidad del obtenido antes y la confiabilidad de los resultados los acompañe. Entonces, vamos con los ensayos. Ustedes saben que este concreto es muy delicado y requiere de evaluar varios aspectos de la trabajabilidad y de su relojía. El passing ability, la capacidad de paso, el filling capacity, capacidad de llenado, ¿no? Vamos a ver rápido qué ensayos son. La extensibilidad, ¿no? Vaciamos el concreto al interior del cono y lo levantamos en un tiempo de 2 a 5 segundos. Acá el video parece cámara lenta, ahí para que dé un poco de emoción. Y esto no tiene restricción. Cuando vamos a vaciar simplemente una losa, una placa con una cuantía mínima de acero. Cuando hay una fuerte restricción, cimentación de puentes, debemos hacer el ensayo del anillo, el J-ring o el G-ring, ¿no? Lo mismo que el anterior, pero colocamos un anillo con 16 barras para ver cómo pasa el concreto, para ver si este es factible de colocarse sin problemas en, digamos, al entrar la mezcla. Bien, entonces, otro tema que es importante, otro tema que es importante es que debemos evaluar la capacidad de llenado a través del L-Box, ¿no? Vaciamos en la parte vertical, echamos el concreto, lo dejamos reposar un minuto, lo enrasamos, luego levantamos la tapa y vamos a ver que la mezcla discurre. La diferencia de alturas entre la parte, digamos, de atrás y la parte de adelante, la parte de adelante, el H1, entre la parte de atrás, H2, disculpen, ese cociente de altura debería estar por lo menos en un rango de 80%.
Lo ideal que sea 100%, es decir, que esté plano. Entonces, ambas alturas son iguales, totalmente plano, no hay problema ahí para poder vaciar la mezcla. Bien, el B-Funnel es otro ensayo interesante, ¿no? Nos da una idea de la estabilidad de la mezcla. Ustedes vacían el concreto al interior del cono, del embudo, enrasan y luego abren la tapa inferior. Esta va a pasar, va a discurrir en su totalidad. Ese tiempo que demora en discurrir la mezcla es el tiempo B-Funnel. ¿Qué rango debería estar? Más o menos de 6 a 12 segundos, lo ideal 9, 10 segundos. Y tenemos la columna de segregación, que es muy interesante, ¿no? Es un tubo de 4 partes, se vacía la mezcla, se deja reposar 15 minutos, enrasado la mezcla, siempre todos estos vaciados es sin generar compactación. Se vacía en una sola capa, se deja reposar 15 minutos, y al cabo de los 15 se saca cada tramo de tubo, se pesa el concreto, luego se echa agua a la mezcla, se coloca en la malla número 4, pasa toda el agua, lava el mortero, y te quedas con la piedra retenida en la malla número 4. Esa piedra la seco con una franela, peso el material, respecto al peso total del concreto en ese tramo del embudo, me va a dar un porcentaje. Y para cada tramo, tanto la parte superior como el fondo, voy a tener un porcentaje de agregado. Entonces, ¿cuál es la idea? Que los porcentajes de la parte de arriba, el número 4, y la parte de abajo, el número 1, sean más o menos similares. Por ejemplo, 41% de piedra arriba, 40% de piedra abajo. ¿Qué pasa si abajo tengo 38 y arriba tengo 45? Segregación. Entonces, todavía no les he hablado de la fórmula, cómo se calcula la segregación, está en el ASTM indicado. Pero ese es un buen indicador de que el concreto está bien, no se está segregando cuando está estático. Listo. Segunda parte. Vamos a hablar de los proyectos. Le voy a comentar uno muy bonito, donde nos llamaron para hacer una consultoría sobre un vaciado masivo. Esto es en el intercambio vial El Derby, acá en Lima. Es toda la zona de la cimentación y el estribo. Si ustedes miran acá el plano, tenemos la parte de la cimentación, un corte del plano, y tenemos el estribo, la parte vertical. Entonces, tenemos ahí losa estructural de concreto armado abajo, altura máxima de la cimentación, 2,10 metros, área total, 325 metros cuadrados, volumen requerido de concreto, casi 685 metros cúbicos. ¿Qué se necesitaba? Revisar el diseño y ver si podíamos recomendar algunas cosas que ayuden a, digamos, prevenir cualquier riesgo potencial durante el vaciado para que no supere los 70 grados de temperatura, 1. Y 2, recomendar el proceso constructivo a seguir, justamente lo que le comenté antes, para no incurrir en una práctica inadecuada constructiva y tener controlado el éxito del vaciado, tanto la temperatura como la forma de colocar y consolidar el concreto. Era un concreto 280 que se requería para esta obra, contenido de cemento 345, tenía este cemento Puzzolana, era un cemento 1P, relación agua-cemento 0,53, relación arena-piedra 51,49 y un ELAN entre 8 a 9 pulgadas, si mal no recuerdo. Superplastificante y retardante de fragua. Lo producía una empresa prestigiosa del medio, acá en Lima, de concreto premezclado. Dato para la predicción de la temperatura, que no supere los 30 grados. El calor de hidratación del cemento puzolánico, 66,8. Y la capacidad del cemento para generar un gradiente de temperatura de 0,10 grados centígrados por kilogramo de cemento, según la ficha técnica del fabricante. El estudio térmico. Primer proyecto, repito, de los 4 que vamos a hablar. Entonces, ¿en qué consiste? El cálculo de la relación volumen versus el área que va a disipar el calor. Cálculo de la temperatura máxima, según modelos predictivos, el modelo que nos da la Portland Cement Association, y el ACI 207, que es un poco más tedioso. Voy a tratar de ser muy específico en los puntos relevantes, pero espero me entiendan. De todas maneras, la grabación seguramente los chicos de la ACI la van a tener disponible para ustedes. Los detalles los van a encontrar en el comité, pero voy a tratar de explicarlo más breve porque sí es un proceso un poquito tedioso el cálculo. Luego tenemos, después de estos 2 pasos, ya primero definir si es el vaciado masivo, si es un vaciado masivo, perdón, y luego a qué temperaturas podemos llegar. Entonces, ahora vamos a también estimar la temperatura por un método que se llama el método iterativo, que es muy bonito. Este método se acerca con bastante exactitud a la realidad cuando le damos buena información.
análisis del gradiente térmico y finalmente la propuesta de las condiciones de vaciado. ¿Qué busca el constructor a través de la asesoría? Que le digas cómo hacer el trabajo. Pero Cristian, ¿él no sabe cómo construir? Por supuesto que sabe, tiene mucho expertise, pero valga verdades, se lo digo a título personal. Yo he trabajado en 5 vaciados masivos. La central termoeléctrica, indirectamente apoyé en el Banco de la Nación, un gran profesional, el ingeniero Carlos Sueger, como gerente de proyecto. Yo trabajaba en BAF, y otros vaciados en Arequipa, y también acá en Lima, que fue el del intercambio vial. En todos los vaciados, cada uno tiene un tratamiento particular. Clima cálido, clima frío. Si vaciamos en Huancayo, vaciamos en Lima o vaciamos en Mollendo, en Matarani, todos tienen un tratamiento particular. ¿Será el mismo proceso constructivo? No. Debemos tener cuidado a través de la técnica de las celdas, cómo colocamos el concreto y cómo lo vamos a consolidar. Bien, empezamos. Entonces, primer paso, definimos la relación BS, ¿no? Volumen, superficie expuesta al aire. Entonces, se calcula el volumen, luego el área, básicamente el área 1, que es la que está expuesta, las caras. El área 2 es la que va a estar expuesta después de retirar ciertos paneles. Tenemos el BS y luego vamos a sumar otro BS que es el B entre S1 más S2, es decir, la cara libre más la otra cara cuando desencofre. Entonces, rapidito, las dimensiones de la estructura, la altura, el volumen, el área. Entonces, si calculamos el B entre S, nos está saliendo en este caso 1.20, perdón, 1.41, que es mayor a 1.20. El reglamento te indica, si el volumen entre el área libre para disipar calor es mayor a 1.20, en este caso 1.41, debemos tratarlo como un vaciado masivo. Esta es la primera opción, vaciar todo. Vamos al plano, vaciamos toda la cimentación. Y la segunda opción sería vaciar en 2 tramos. ¿Para qué? Para bajar el BS, el B entre S, ¿no? Si lo particionamos en 2, tenemos 1.24, 1.12, digamos que estamos en un rango aceptable. Finalmente, el contratista quería hacer un vaciado monolítico, porque, ojo, del lado de la técnica constructiva, para tener los ríos controlados, también está el tema estructural. No podemos hacer junta, hay cimentaciones que tienen que ser muy monolíticas, entonces no es tan sencillo uno decidir por su cuenta, sino es que hay que pedir, digamos, la opinión del calculista. Y se orientaba que el vaciado sea lo más monolítico. Entonces, calculamos la temperatura probable que podría llegar el concreto, propio de su proceso de hidratación, régimen adiabático en el centro del corazón de la estructura. La temperatura máxima es la inicial, más 0.12, el peso del clinker, más 0.06, el peso de la pozolana. Metemos a la fórmula y tenemos que para 26 grados, perdón, para 32 grados centígrados, temperatura del concreto, vamos a llegar más o menos, temperatura ambiente, disculpe, vamos a llegar más o menos a 65 grados. Y si bajamos hasta 28 grados, la temperatura que vamos a llegar es hasta 61 grados. Entonces, miren, 61 a 65, fórmula sencilla de la Portland Cement Association. Entonces, ahí tenemos un input. ¿Cuánto va a ser la temperatura probable del concreto para las condiciones de 28 a 32 grados? Va a ser entre 61 y 65, y ya como que estoy cerca a 70, ¿no? Entonces, no es tan sencillo. Hay que ver cómo podemos complementar este trabajo en la obra para minimizar los riesgos de pasar los 70. Siguiente paso, utilizar la técnica del ACI, que son unos ábacos. Calculo el tiempo para alcanzar la temperatura máxima del concreto, esos 65 grados, 63, ¿no? Entonces, ¿cuánto es el tiempo? Entra un ábaco y con una relación, la altura de la cimentación es 2.1, en pies es 6.89, la temperatura de colocación de la mezcla, si fuese 32 grados, en grados Fahrenheit sería 89.6, entro acá, 6.89, aproximadamente 90 grados Fahrenheit, voy a la izquierda y saco una relación que es temperatura máxima, va a alcanzarse en 2 días, o sea, en 48 horas. Y así, para 28 grados y para 30. Entre 48 horas y 52 horas, más o menos, está el tiempo total
para que llegue al pico de su temperatura si arrancara con temperaturas del orden de 28, 30 o 32 grados centígrados, disculpen, el concreto. Entonces, el siguiente paso es calcular la temperatura, el ajuste de la temperatura por la tasa de disipación de calor. Es decir, concreto uno llega, lo vacía, ¿no? Pero está el medio ambiente. Entonces va a haber una disipación de calor. ¿Cuánto? Entramos aquí nuevamente con la relación de altura. Entramos con la relación de días, que es 2, y vamos a la izquierda y sacamos unos porcentajes que es 27, 26 y 24%. Ese porcentaje está relacionado con la disipación de calor. ¿De quién? De la temperatura del concreto menos la temperatura ambiente. ¿Cuánto es la del concreto? En un caso 28, ambiente 25. En otro caso 30, ambiente sigue siendo 25. En el día que se había previsto vaciar, según el CENAMI. Ambiente 32, temperatura 25. Ese factor, ¿qué hago? Le sumo a la temperatura inicial del concreto. Yo pensaba que iba a vaciar con 28. No, pero por la tasa de disipación de calor tengo que restarle ese gradiente, ese factor que es 0.8. Entonces, la temperatura real de vaciado, si el concretero me entrega, el fabricante de concreto me entrega con 28 grados en el camión, va a ser 27.2 cuando se ponga en contacto con el medio ambiente, o 28 o 30.3. Luego, hacemos otro cálculo rápido. Y no los quiero aburrir con tanto cálculo. En serio que esto lo van a tener luego, lo van a poder ver con tranquilidad. Quiero llegar rápido a cuáles fueron los valores finales para que ustedes vean qué bonito es el cálculo y cómo lo vamos a controlar con termocuplas en obra y validar lo calculado. Entonces, el siguiente paso es ya calcular la temperatura mínima para disipación del calor por contacto, ya ahora ya no del medio ambiente y el concreto, sino el terreno y el concreto. ¿Cuánto sale? Nuevamente entrando a los ábacos, entre 23 a 24 grados. Y el último paso es ya calcular cuánto se incrementa la temperatura diabática, ¿no?, en el núcleo de concreto para alcanzar la temperatura máxima. Más o menos, según el tipo de cemento, el proyecto usa 1P, pero el mismo reglamento te recomienda, como esta tabla no está confeccionada con cementos adicionados, se podría usar un equivalente, un tipo 2. No es exacto, la idea es que tengamos un abaco con cemento adicionado, no hay, entonces el reglamento te dice, podemos tomar un cemento tipo 2 como referencia, y esto sale más o menos el gradiente de temperatura diabática entre 20 y 21 grados. La temperatura inicial del concreto le sumamos esto. Resumen, llegamos. ¿Cuánto es? Temperatura máxima 59, si yo empiezo a vaciar con 28 grados de temperatura, 61 si voy con 30, o 63 si voy con 32. 59, 61, 63, 28, 30, 32. ¿Sí? ¿Memorizaron esto? Retrocedemos. ¿Cuánto estábamos acá? 61, 63, 65. Más o menos 2 grados de diferencia, ¿no? 2 grados, perdón. Entonces, estamos por ahí. Luego viene la técnica iterativa, que es muy interesante, ¿no? Se le da un input. De una vez que el concreto se vacía en la primera celda, cómo con el transcurrir del tiempo esa temperatura se va moviendo. Entonces, con el método de las celdas, vamos a simular la condición más exacta, más cercana a la realidad. Yo empiezo a vaciar por un lugar, voy llenando por el método de celdas, y todo esto en el tiempo, durante las primeras 24 horas, va incrementándose la temperatura. Entonces, la idea es que ninguna celda supere, digamos, los 70 grados. Vamos a ponernos como target 65, guardándonos un colchoncito. Tema factor de seguridad que debemos tener en cuenta. Todo está bien acá, la máxima es 64. Si mi temperatura ambiente es de 26, si paso a 28, ya tengo 69, cuidado, alerta, en esta celda de acá. Si tengo 32 o 30, ya tengo una celda que supera los 70 grados, aquí se podría fisurar el concreto, y por acá tengo 3 celdas, 32 grados. Entonces la idea es que no supere los 28 grados. Y estamos en 69, aún así debemos de mirar o apuntar a que sea 26, y si es 28, debemos estar bastante controlando el concreto en la obra, que no sobrepase la temperatura. Eso es matemática, esos son métodos predictivos, resumen de todo lo calculado para los diferentes escenarios, ¿no? El contratista pedía, oye, Cristian, un favor,
De repente ese día esté con 26 grados el concreto. No, ¿qué pasa si es 28 o 30, 32? Entonces, modelamos todos los escenarios. Entonces, ¿en qué escenario no hay problema de fisuramiento? Solo en 26. En todo lo demás sí hay problema. Entonces, hay que tomar previsiones. Ya no es el problema tanto de la estringita secundaria si supera 60, 70 grados, sino también el problema de las fisuras superficiales en la estructura, ¿no? Para un tiempo de vaciado de 9 horas, vaciado por celdas de 7 metros cúbicos, un camión, más o menos 20 minutos, número de camiones por celda, 3 camiones, son 21 metros cúbicos, perdón, 7 metros cúbicos por camión, y respecto a en qué momento va a alcanzarse la máxima temperatura de concreto en, digamos, para diferentes temperaturas ambientales. Puede ser que a las 24 horas estemos alcanzando la temperatura máxima, no hay problema si es 26 grados o si es 28. El problema es si estamos en 30 o 32 grados. Ahí sí corremos un riesgo. Entonces, aquí se le alcanzó las consideraciones al contratista. La temperatura de colocación no debe sobrepasar 28 grados para evitar medidas excepcionales de curado y en retiro de las tapas de los encofrados porque nos está ganando la temperatura, el calor. Entonces, si la temperatura a 28 grados sucediera, el pico va a ocurrir a las 16 horas, ya mirando las celdas. Por lo tanto, debemos desencofrar parte del perímetro a las 12 horas. Finalmente, algo de eso se hizo. Y de esta manera tendremos ya no el riesgo de 68 o 69 grados, sino lo bajamos a 60. Esa es la otra parte de la técnica a implementar. Si en las celdas ustedes ven que la temperatura ya está sobrepasando o cerca a los 70, ¿qué hacemos? Tomamos la decisión de modelar la celda quitando tapas del encofrado. ¿Para qué? Para que baje la temperatura, para tener cara de liberación. Se hizo así. Esta es la técnica de vaciado real que se trabajó para el intercambio mediante el Derby. Entonces, la posición 1 en la parte inferior. ¿No? Acuérdense, estas celdas, 20 minutos de vaciado, luego pasamos a la segunda, miren, luego a la tercera, tipo escalera, luego a la cuarta, luego a la quinta, a la sexta, regresábamos a la séptima, y así, octava, novena, décima, otra vez a la onceava, y siempre teníamos caras liberadas de calor. Esta es la técnica que se diseñó para el proyecto. Entonces, como se dan cuenta, no vayan a pensar que es tirar el concreto, ¿no? Y vibra, ya, y listo, no vamos. No, porque tenemos problemas. Vamos a inducir fisuramiento al concreto debido a su alto calor, a su alta temperatura. Acá estamos en la obra. Entonces, se hizo un control de la calidad del concreto, se colocaron termocuplas en la zona de vaciado, ¿no? Se controlaba la temperatura real del concreto y el gradiente de temperatura durante 2 días. Vamos a ver los resultados. Ahí está. La temperatura máxima que llegamos fue 64.2 o 64.3, si mal no recuerdo. Entonces, misión cumplida, el contratista contento, todos felices, nos aplaudieron. Entonces, ese fue el primer proyecto que quería comentarle. El segundo proyecto, perdonen, el segundo proyecto tiene que ver con la refinería Talara, un proyecto muy bonito también, con un cliente muy importante de nosotros, que es Geofundaciones, muy profesionales. Se vaciaba en la refinería unos pilotes con el sistema de hélice continua, CFA por sus siglas en inglés. ¿Y en qué consiste? Se entra con la máquina, que tiene una hélice, se excava el terreno, paso 1, se llega hasta el fondo, y paso 2, en sentido antihorario, se va retirando la tierra que se ha excavado. A la vez que se retira la tierra, por el eje de la hélice, se inyecta concreto, se vacía el concreto. Por gravedad, paso 3, este concreto va a empujar, junto con la ayuda en sentido antihorario, de la hélice, a que el terreno suba. Paso 4, sigo vaciando todo el concreto, ya está lleno de mezcla, y paso 5, asumiendo que ese concreto es como mantequilla, agarro el acero y lo bajo. ¿Se entendió? Entonces,
Cuando se hace eso, suena bonito, pero no es tanto así. Porque Talara es una zona que hace un calor, digamos, bárbaro, 32 grados, 33 grados, mediodía, se vaciaba en la mañana, al principio, con una muy buena empresa de concreto en el norte, como es los amigos de Dino. Todo muy bien, la gente haciendo su mejor esfuerzo, pero como siempre digo, sin pretender ser dueño de la verdad, la idea siempre es sumar a los proyectos. Acá había un problema que no se había contemplado en un principio. Entonces, le voy a explicar en breve. Esto fueron las condiciones de diseño. Ah, caramba, me puse yo ahí. Es que fue un proyecto bastante curioso, bastante retador. Recuerdo cuando llegué un jueves, saliendo de UPC de editar clases, tomé el avión, me fui allá, pues sí, para darme aliento me tomé la foto, atrás está la planta de Dino, porque realmente era un proyecto complicado. Todos querían hacerlo mejor, buen equipo de trabajo, pero algo pasaba que cuando se hincaba la armadura, cuando se bajaba, esta altura total era de 10 metros, si mal no recuerdo, ellos hincaban en el concreto que estaba muy bonito, autoconsolidante era, 650, 750 milímetros de extensibilidad, Dino lo preparaba muy bien, pero ¿qué pasa? Al bajar, algo sucedía que solamente se hincaba hasta 2 metros y ya no se podía hincar más, o hasta 5 metros, o sea, hasta la mitad. Entonces, eso no les permitía tener el avance que se habían previsto. Un concreto relación a basemento 0.40, aquí hubo un error, disculpen, lo voy a corregir ahorita, es 0.37. Cemento Portland tipo 5, ¿sí? Denme un segundo. Acá vamos a cambiarlo, si no nos olvidamos después. Ya estamos. Vamos a conectarnos otra vez. Ya estamos conectados, disculpen. Entonces, era un 0.37, cemento Portland tipo 5, y tenía un contenido de cemento entre 500 y 520 kilos. Así lo venía trabajando el proyecto. Una mezcla muy bonita, pero por alguna razón no se podía colocar hincar todo el acero. Toda la columna, ¿no? Toda la parte estructural, el acero. Con fitillo, aditivo superplatificante, reductor de agua. 650 a 700 milímetros de extensibilidad. Acá tenemos las mezclas que se preparaban, buenas mezclas, pero nuevamente, el trabajo en teoría se estaba haciendo bien a nivel de mezclas, pero no bajaba el acero. Entonces, no se podía insertar y teníamos problemas. ¿Qué se hizo? Entiéndase la foto a la izquierda, esa es la columna, lo que se hace se inserta en el hueco que se hizo y que ya se va a hacer concreto, se baja por gravedad y este tiene que insertar en su totalidad, valga la redundancia, el espesor o la altura del pilote. ¿Qué se hizo? Pues no teníamos un reómetro, pero la experiencia indicaba un poco que había, según el comité ACI 238, había una posibilidad que tengamos un frente tixotrópico, es decir, un concreto que se está autoestructurando abajo y eso va a impedir que baje el acero con facilidad, aún en su estado plástico. Entonces, cierto, movimos la relación de cemento, la sacamos de 0.37 a un poquito más de 0.40 y, sorpresa, en el mismo día que fuimos, con el apoyo de todos los involucrados, pudimos ayudarlos y el acero empezó a bajar. Días después se fueron afinando algunos detallitos del T50, la extensibilidad, la pérdida por hora de la extensibilidad, las horas de vaciado, ¿no? El tramo del vaciado, en qué periodo tenemos que hacerlo para no ir en contra de las leyes del incremento de temperatura, nos vamos a meter en problema. Entonces, la obra caminó bien, pudimos bajar el acero gracias a ese cambio. Concreto. Listo. Entonces, gracias a Dios pudimos trabajar muy lindo ese proyecto y luego las empresas involucradas lograron el objetivo de vaciar, no recuerdo si fueron más de 600 o 700 pilotes en los próximos 3 meses. Mayo, junio, julio, si más no recuerdo, del año pasado. Siguiente proyecto, este es un puente, el puente Carrizales en Casma. Vino el
la inundación por el fenómeno del Niño en el 2017, y el agua prácticamente tocó la plataforma, ¿no? La base inferior del puente. Acá está la foto, ¿no? Entonces llegó hasta ahí. Entonces, ¿qué se tuvo que hacer? Ensanchar la cimentación y colocar unos micropilotes para poder darle más estabilidad y transmisión en las cargas. Entonces, estos morteros, llamados morteros de alto desempeño, morteros autonivelantes, son una tecnología que poco hemos hecho en Perú, sobre todo las empresas, quienes más lo fabrican son las empresas dedicadas a hacer estos trabajos de pilote, micropilote. Micropilote en este caso. Entonces, la norma que utilizamos generalmente es una norma europea, la norma española, que nos indica, digamos, ya no una granulometría determinada, sino de que el 85% del material debe pasar la malla de 4 milímetros y el 100% la malla de, digamos, de 8 milímetros. Entonces, no encontrábamos una granulometría específica. Nuestra razón de ser en los proyectos no solamente es quedarnos en la prescripción y ver si hay o no norma, sino buscar a través de la ciencia qué complementa a nivel de normatividad para garantizar el éxito de un diseño. ¿Qué hicimos? Encontramos la norma. Nos fuimos hasta Chile, virtual, y el manual de carreteras tiene unas granulometrías muy bonitas que son para estos morteros cementicios que se colocan en estas estructuras, en la cimentación. Entonces, el módulo de fineza es diferente, ¿no? Es un módulo de fineza chiquito, 3.3, 2.15, 2.8, 1.75 y 2.38, 1.40. En nuestros casos estábamos acá, módulo de fineza más o menos entre 1.9, 2, teníamos una granulometría recomendada y conseguimos la arena, es una arena de Trujillo, muy buena, para lograr hacer estas mezclas. Acá a la izquierda tenemos el diseño planteado, vámonos a ver el resultado de la mezcla. Como ustedes pueden ver, era un concreto que si bien tenía una relación agua-cemento 0.50, contenido de cemento 600, logramos conseguir una alta extensibilidad, a la vez una estabilidad. Es decir, una mezcla puede ser fluida, pero tiene que ser estable, que no genere problemas de exudación. En este caso, que no tiene piedra, no podemos hablar de la segregación. Entonces, en el tiempo, estaba más o menos entre 7.20, luego subió a 7.75, un poquito más. Pero, Cristian, ¿puede ser que una mezcla suba su extensibilidad? Sí, porque entiéndase que cuando se usan aditivos de última generación, conforme pase el tiempo, ¿no? La cadena de polímeros va a reaccionar bien y va a seguir generando más fluidez a la mezcla. O sea, se acomoda bonito. Entonces, hay que tener cuidado, hay que evaluarla en un tiempo prudencial durante los primeros 30 minutos, sobre todo, para ver cómo se estabiliza la fluidez. Vamos a ver un videito. Este es el puente y acá está la zona de la cimentación que se amplió, la excavación y el vaciado de los micropilotes. Entonces vemos ahí, ya se vació la mezcla en el cono. Ahora vamos a ver cómo quedó la misma. ¿Sí? Es una mezcla casi perfecta. No tenía presencia de grumo, ni agua de exudación. Se puede decir una torta perfecta, diámetro casi 800 milímetros. Esto fue las pruebas en laboratorio. Entonces, genial. Pero no nos quedamos ahí. Nos fuimos a Casma. Alguna vez yo feliz, ¿no? Eso es la parte bonita de la carrera. Ir e implementarlo en el sitio para que el cliente, la obra estén conforme. No solamente que esto quede en el papel o en el laboratorio. Entonces nos fuimos a Casma, implementamos la mezcla y todo funcionó bien. Otro proyecto para Minsur, igual micropilotes, hacer unas reparaciones. Se prepararon en Lima, se dosificaron con aditivos, inclusive modificador de viscosidad. Acá lo tenemos, de una empresa muy conocida acá en Lima, superplatificante de alto rango, cementos adicionados, y esto se embolsó, se mandó a la obra embolsados. Entonces se controló la temperatura, la extensibilidad, la resistencia, otras propiedades que nos pedía el proyecto, la mezcla nuevamente en rheología, en trabajabilidad muy buena y estable
para que se puedan vaciar los micropilotes. Entonces, ahí se está preparando, se está simulando lo que en principio se iba a hacer allá, pero luego se mandaron ya de manera embolsada y todo camina muy bien. Última parte, son los famosos concretos coloreados. Estos concretos lo hemos venido haciendo inclusive en las universidades con los chicos durante los talleres de tecnología del concreto, en el año 2016, 2017 hasta el 2018, ¿no? Y también algunos laboratorios importantes de obra. ¿Cuál es la idea? Que estos concretos se usen cada vez más para lo que son las zanjas, las cimentaciones. Fíjense, se tiene a través de un código de colores, se tiene pues diferentes tipos de estructuras donde pueden tranquilamente ser colocados, ¿no? Excavaciones que se van proponiendo en el proyecto, el tema de lo que son algunas estructuras temporales, líneas de conexiones eléctricas, de cables, conductos de cables, lo que es tuberías de gases, en general, ¿no? Todo tipo de agua potable, agua reciclada, tuberías de gases, redes de alcantarillado. Entonces, aquí podemos implementar estos concretos para evitar que cuando se trabaje en la obra estemos improvisando y excavando por cualquier zona para ver dónde pasa la tubería. Entonces, con estos colores, estos códigos de colores que se manejan en Estados Unidos, funciona muy bien y ya tenemos identificado las grandes líneas que vamos a, digamos, a cimentar, ¿no? Vamos a colocar. Ya para terminar, los concretos especiales para las cimentaciones deben ser implementados asegurando el cumplimiento de las especificaciones del proyecto, pero sobre todo la constructabilidad en la obra, que es muy importante. El empleo de los mismos se tienen que alinear a que las necesidades constructivas de estas cimentaciones para que los constructores y los propietarios puedan recibir el mayor beneficio en términos de atributo de calidad y sobre todo que se beneficien con la durabilidad de estas edificaciones. Hablando un poquito de durabilidad, para despedirme, les voy a compartir pues esta foto de una gran ciudad que seguro algunos de ustedes ya conocen, construida hace más de 2000 años, cimentada sobre un terreno fangoso, puro lodo. Entonces, el mensaje que les quiero transmitir aquí es que las cimentaciones bien construidas son capaces de mantener en pie a las edificaciones y a las ciudades por muchas generaciones, como lo hicieron nuestros antepasados. Esto está en Venecia, el Imperio Romano. Trajeron unos bloques de madera, ¿no? De 2 a 8 metros, de ¿cómo se llama? Serbia, de Montenegro, y obviamente lo trataron en el sitio, le hicieron unos ajustes, lo amarraron y hincaron miles de estos, digamos, pilotes. Hoy en día lo conocemos así. Y fundaron toda la ciudad que hasta la fecha perdura. Muchas gracias. Eso es todo de mi parte. ¿Qué tal? Bueno, un agradecimiento especial y un saludo al ingeniero Cristian Sotomayor de parte de todo el capítulo estudiantil de CEUNI y con todos nuestros invitados, ya sea mediante la plataforma Zoom y mediante la página de Facebook de CEUNI, le damos gracias por seguirnos y con esta conferencia damos por finalizado lo que vendría a ser el segundo Nicreto. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias. Muchas Muchos gracias. éxitos. Listo, muchas Quedamos gracias. a disposición para los próximos eventos. Dios me lo Listo, bendiga a ingeniero. todos. Listo, muchas Gracias. gracias. Es que tiene que terminar todo eso porque todo le caliente. Pero...